Más Uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen. Imagínate que tenés una persona que tiene un cáncer, que tiene un dolor tremendo, y que es una persona de muy bajos recursos. Y él sabe que si se fuma un porro se le calma el dolor. ¿Vos qué le vas a decir? Por favor, vaya a comprarse un vaporizador de $230. No, ¿te das cuenta? ¿Por qué tenemos que acceder solamente a un cannabis industrial extranjero? Tendría que haber un cannabis industrial argentino más económico y la gente tendría que tener la posibilidad y el derecho a tener su propio cannabis. En algún punto la humanidad está volviendo a las viejas culturas y las viejas poblaciones y civilizaciones grandiosas que tuvo esta humanidad y de las que quedaron registro, de entender que las plantas curan, en definitiva, y lograr siendo amigable frente a la naturaleza en su forma más pura, con alguna que otra intervención, por supuesto. Estamos hablando del aceite cannabinoide y estamos hablando con Alejandro Anderson, médico neurólogo. Alejandro, ¿cuántos tipos de aceites hay? Bueno, cannabis medicinal. Primero, les cuento, no todo es aceite. Puede ser una cápsula, puede ser un parche, puede ser un spray, puede ser una sustancia que vaporizás. Entonces, y un ungüento, una crema. Entonces, no todo es aceite. Punto 1. Y después, desde el punto de vista de la fórmula química, las fórmulas también pues, son todas distintas. ¿Por qué? Porque la planta de cannabis, además de tener el THC y el CBD, que son los cannabinoides, tiene en total 120 cannabinoides. Hay cannabinoides con propiedades antibióticas, con propiedades analgésicas, con propiedades antidiabéticas, con propiedades... Alejandro? Ay, bueno, es que es todo un mundo. El de la especialidad. Y bueno, para eso estamos los especialistas en cannabis medicinal, que eso es la endocannabinología. Entonces, ¿cuál sería el estudio que uno se tiene que hacer para saber cuál es el aceite correcto y no comprar en Mercado Libre o en cualquier otro lugar el aceite que creemos que es mejor para nosotros mismos o un familiar con enfermedad o un adulto mayor, que hoy por hoy se está comprando mucho para los abuelos? Claro, los pacientes, Karin, vienen al consultorio en concreto y me dicen, doctor, y te apoyan el frasquito, ¿no? Tac. Y te Claro. digo, estoy tomando esto porque tengo un dolor que, imagínate que es un diabético con una neuropatía diabética, porque tengo un dolor en las piernas que no me deja dormir. Bueno, entonces, ¿uno qué hace? ¿Yo qué hago? Le explico, mire, yo no puedo saber exactamente qué tiene este aceite que usted me trae, pero si yo lo sé, le voy a decir si le sirve y además le voy a decir cuánto y cómo tiene que tomarlo. Entonces le explico, si a este frasquito le sacamos un par de gotas y las entregamos en toxicología de la uva, exactas de La Plata o farmacia de Rosario o los laboratorios que está por armar ahora el CONICET, a usted le mandan por mail el resultado de la composición química de su cannabis y yo le digo si le sirve y cómo lo tiene que tomar. ¿Eso es gratis? ¿Eso cuánto sale? Hacer esa Mira, yo te diría que en general sale entre 1.000 y 2.000 pesos, no es gratuito, lamentablemente, es el costo que tiene y hace ya, te diría, como fácil un año que nos estamos manejando de esta manera, porque es la forma que tenemos los especialistas en cannabis medicinal de hacer algo más racional. Porque imagínate vos, viene una mamá con un nene con autismo, viene otra con un nene con epilepsia, viene una chica que dice tengo fibromialgia o tengo migraña, o alguien que tiene Parkinson. Son posibilidades diferentes en cuanto a las composiciones químicas de los productos. Y uno dice, a ver, ¿por qué el cannabis medicinal me dicen que me sirve prácticamente para todo? Bueno, porque yo les conté que tiene una gran complejidad química. Estamos hablando de 120 cannabinoides y 630 otras moléculas que son terpenos y flavonoides. Entonces, esa ensalada química hace que tengas cada frasquito distinto de otro. Pero viene alguien con una patología sin el frasquito. ¿Vos podés recetar como médico un aceite? En realidad, no. La ley, lo único que te cubre en este momento, la reglamentación de la ley, es el acceso a un cannabis medicinal rico en CBD y solo por epilepsia refractaria y de origen industrial, no artesanal,
y extranjero además. Es el único camino posible al día de hoy, que son productos muy costosos donde los frascos valen 100, 200, 300 o $400 cada uno. Hasta que Jujuy produzca en la primera provincia que lo va a hacer con una empresa y que se haga más masivo. Hay mucha desesperación con este tema, muchas madres desesperadas por sus hijos y familiares por sus queridos que tienen este tipo de dolencias. Más de 40 dolencias se puede tratar con el aceite de cannabis. Hasta ese momento que suceda eso, se está manejando de forma irregular, pero muchos de ellos tienen una vida mejor. ¿Por cuánto tiempo en general vos como médico podés decir, alguien que ya está tomando y que le está haciendo bien, ya probadamente, ¿por cuánto tiempo tiene que continuar con el aceite? Depende de la dolencia, depende de la persona. Depende, número uno, del diagnóstico, porque a veces el paciente te dice, yo tengo Parkinson y estoy tomando esto para el Parkinson. Entonces la primera cosa es asegurarnos de que el diagnóstico sea el correcto, porque uno tiene que actuar como médico. Y uno no va a usar solamente el cannabis, porque el cannabis medicinal es una herramienta valiosísima, pero que se tiene que integrar al resto de los productos de los cuales disponemos, a todo el arsenal terapéutico. Uno tiene que usar todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no es que el cannabis va a desplazar lo otro. Entonces, primero el diagnóstico. Una vez que tengo el diagnóstico, quiero saber todo el resto de los remedios que toma, porque, ¿sabes? Puede haber interacciones. La persona que fuma, ¿puede tomar aceite también? Bueno, el tema de fumar tabaco o no, porro. Cannabis. Porro. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque se suma. Y además, yo personalmente les explico a los pacientes que en general no aconsejo por un tema médico, ¿no? Esto es como el tabaquismo. El que quiere fumar puede fumar. Yo como médico no te lo aconsejo. Bueno, el fumar marihuana yo no te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque por la temperatura degradás un montón de sustancias químicas beneficiosas y generás sustancias tóxicas. Y obviamente que es un problema para la parte respiratoria. Eso en el acto de fumar, ¿no recomendás? No, por supuesto que todo depende del entorno, Karin. Imagínate vos una persona... Al recreativo, digamos. Sí, totalmente, pero imagínate que tenés una persona que tiene un cáncer, que tiene un dolor tremendo, y que es una persona de muy bajos recursos. Y él sabe que si se fuma un porro se le calma el dolor. ¿Vos qué le vas a decir? Por favor, vaya a comprarse un vaporizador de $230. No, ¿te das cuenta? No. A ver, hay que ubicarse en el caso. Pero entonces en ese mismo, no lo aconsejás, pero te acomodás a cada paciente. Pero por eso mismo, quiero saber, el efecto tal vez para una persona en esa situación, en esas circunstancias, vendría a ser similar por el hecho de que le calme la dolencia que el cannabis. Puede ser similar, pero ojo, hay que ver la composición de lo que fuma, porque uno dice, vamos a analizar la composición del aceite. Bueno, pues también puedes analizar la composición del cogollo. Ese es el punto. Perfecto. Entonces vos tenés, a ver, te cuento, en Europa se usan mucho los vaporizadores. ¿Qué quiere decir? El vaporizador no tiene nada que ver con el cigarrillo electrónico, que es un negocio de las tabacaleras. Estoy hablando de un aparatito donde se mete el cogollo picado, el extracto botánico seco, que no tiene absolutamente ninguna otra cosa, ningún líquido, nada por el estilo. Entonces pasa una corriente de aire y una temperatura que no supera los 160 grados. Bien. No tiene 1500 como la punta del cigarrillo. Correcto. Entonces, con esa temperatura vos podés absorber el THC, el CBD, todos los cannabinoides, etc. Vos le vas a dar una fórmula apta para el problema. ¿Y qué diferencia hay entre la vaporización y el aceite? Si vos tenés un dolor de base, yo te hago tomar el aceite. Tarda 2 horas en absorberse y dura unas 6 horas. Tenés que consumirlo 3 a 4 veces por día. Pero si tú tenés un pico de dolor, yo con el aceite no puedo hacer nada. Bien. Pero el vapo actúa en 15 minutos. Bien. El vapo se usa, por ejemplo, para crisis de migrañas. Bien. Así que son diferentes aplicaciones, las formas farmacéuticas. ¿Algún vaporizador más barato que los $230? Yo, los vaporizadores que conozco son, bueno, te tenía que decir las marcas, pero hay vaporizadores alemanes, vaporizadores de otras empresas, son de extranjeros. En general sí, a ver, oscilan arañando los $100 y terminan arañando los 300. Dios mío, a producir acá, ¿va a haber alguna oportunidad? Una ¿Producir un situación? vaporizador? No Sí. sé, Difícil. no lo sé. A ver, arranquemos, por favor, ¿con qué? Primero,
el ADMAT dé la posibilidad de que los pacientes accedan a otras patologías. Yo tengo una lista de 45 enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis medicinal. Entonces no nos quedemos solamente en la epilepsia refractaria. No podemos no incluir el dolor oncológico y no oncológico. No podemos no incluir la espasticidad por esclerosis múltiple o por otras causas. No podemos no incluir el autismo y podría seguir. Entonces tenemos que ampliar la lista. Por otro lado, ¿por qué tenemos que acceder solamente a un cannabis industrial extranjero? Tendría que haber un cannabis industrial argentino más económico y la gente tendría que tener la posibilidad y el derecho a tener su propio cannabis, porque en Canadá, a sí mismo, absolutamente, por supuesto, uno puede dar docencia y enseñar cómo hacer las cosas bien, pero fíjate vos que en Canadá tienen una muy buena legislación desde el año 2000, porque la palabra cannabis medicinal en gran parte la acuñó Canadá, que es uno de los líderes del planeta en este tema, y Canadá que permite el cannabis industrial y el cannabis artesanal. Correcto. Entonces creo que tenemos que ir en esa dirección. ¿Cree que tiene que ver con el control, con el miedo a perder el control que el siglo XVIII, XIX y en algunas culturas trajo ese oscurantismo a no lograr nada, no tocar nada, que uno lo pueda hacer perder el control? Mira, para 1820 empiezan los cultivos de algodón. Después, ya para el 1900, empiezan a aparecer todas las fibras sintéticas y el plástico, que obviamente competían contra el cáñamo. Después aparece la industria papelera obteniendo el papel de otras fuentes diferentes del cáñamo. Después aparece la industria tabacalera que competía, porque era industrial, competía contra lo más artesanal, que era armar cigarrillos con la planta de cannabis. Entonces, y después compitió también la industria farmacéutica. Así que, en realidad, las verdaderas razones me parece que estuvieron por otro lado. Yo estoy convencido que vienen más por ese lado, absolutamente. Y se denostó a la planta de la marihuana, que en realidad, fíjate que siempre hablamos de cannabis, cannabis sativa, indica y ruderalis, que son los nombres de la planta, pero uno, ¿por qué dice marihuana? Porque en algún momento en México la gente de escasos recursos, ¿a quién consultaba? Bueno, como se consulta, a los curanderos en todos lados, ¿verdad? Pero en México les dicen las Marías y las Juanitas. Y como usaban mucho a la planta de cannabis, de ahí de las Marías y las Juanitas vino marihuana. Okay. De ahí viene el nombre. Y ese nombre fue de lo que se puso en la campaña que se usó para denostar la planta de cannabis y crear tanto miedo, entre los años, en la primera mitad del 1900. Así que yo creo que esas fueron las razones. Ahora, hubo un investigador muy importante, israelí, Rafael Mechulán, un genio, que fue el que descubrió qué tenía la planta de la marihuana para tener el efecto psicoactivo, y también descubrió otras sustancias químicas. Ahí descubre que es el THC, que es la que tiene el efecto psicoactivo, pero descubre el CBD. Y el CBD, el cannabidiol, ya él, y hace muchos años en realidad, vio que tenía propiedades antiepilépticas y que podía ser muy útil como fármaco para tratar las epilepsias refractarias. Después descubre algo asombroso, pero ¿cómo puede ser que actúe en el cuerpo una molécula que está en una planta? Porque el cuerpo la tenía. Y actúa, claro, tenemos receptores a eso, qué raro. ¿Por qué tenemos receptores? ¿Tendremos alguna sustancia química parecida en el cuerpo? Sería lo más lógico, ¿no? Porque no vas a fabricar receptores para un arbusto, ¿verdad? Entonces, claro, que descubre que tenemos endocannabinoides. Y encima, ¿sabes qué se descubre? Que el sistema endocannabinoide está formado por más de 10 sustancias químicas distintas, ¿sí? Siempre se habla de la anandamida y otro, pero hay más de 10, que se conectan con un montón de receptores y que controlan y supervisan al resto de los neurotransmisores. Noradrenalina, adrenalina, serotonina. ¿Hay gente que la tiene más dopamina. bajo que otros? ¿Es una sustancia que hay gente que lo tiene más bajo que otros, que por eso no resiste ciertos dolores o en su vida tiene otra forma, otro equilibrio interno? Cada organismo, por supuesto, que tiene una distribución distinta. Gracias, Alejandro. Gracias a vos, mil gracias. Más uno, el podcast de entrevistas de Karin Cohen.
Producido por MyPod.